Aquí, en Cuentas Claras, le hemos compartido consejos para adquisición de vivienda y es porque en México hay una necesidad de 8.2 millones de viviendas. Sin embargo, no todo es construir y comprar. Al menos 7% de dicha cifra se requiere para rentar, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Asimismo, se prevé que hacia el 2030, 5 de cada 10 unidades rentadas se concentrará en 29.4% de la población de entre 25 y 39 años, que es la edad en la que muchos deciden hacer ya vida personal, vida familiar, y bueno, pues tienen que independizarse. Pero ¿quién va a invertir en construcción de renta de vivienda si lo que vemos solo son construcción de edificios, de renta de oficinas, plazas comerciales, naves industriales y hoteles? Las cuentas claras solo las podemos consultar con un experto como Fernando Gutiérrez de El Economista. Muy buenas noches, Fernando. Hola, ¿qué tal, doctor? Un saludo a usted y a su auditorio. Te agradezco muchísimo, mi querido Fernando. Y bueno, pues obviamente la renta, esperaríamos que de vivienda sea formal. Tú has venido escribiendo acerca de por qué formalizar la renta de vivienda. ¿Dónde reside el problema, mi querido Fer? Sí, claro, pues básicamente el tema parte de que muchas personas quieren adoptar este dicho de vivir de las rentas, ¿no? Es decir, tienen un bien inmueble y pues deciden rentarlo y así generar ingresos. Sin embargo, pues este tema es un ingreso, esto debe de generar impuestos y pues es ahí donde reside el problema de la informalidad. Se estima que prácticamente en México existen 5.8 millones de viviendas que son rentadas y solamente la mitad de estas 5.8 millones de viviendas tienen un contrato vigente. A veces el tener solamente un contrato entre el dueño del inmueble y quien va a rentar el bien, no quiere decir que esto sea formal. Formal es cuando ya se cumple el ciclo de tener un contrato, que el contrato cumpla con las características y además pagar los impuestos que se deben de pagar en este sentido. Hay que recordar que a partir de este año entra un régimen especial para darle oportunidad a aquellas personas que no habían estado al corriente con su situación fiscal y el tema de arrendamiento de bienes inmuebles entra dentro de este régimen que puede ser tributario. Ahí es cuestión de números, saber qué esquema adoptar en materia fiscal, pero prácticamente el tema de la informalidad y lo no formal se basa en el pago de impuestos. Claro. Fernando, ahora bien, y mucho lo escuchamos en la vida cotidiana, que si alguien va a construir pues un edificio ahí para rentar 4 o 5 viviendas y de repente, bueno, pues uno se muda a otra parte y dices, pues voy a rentar también mi casa, pero eso no incrementa la oferta de vivienda que se requiere tal y como lo ha proyectado el propio INEGI de vivienda para renta. ¿Quién se interesaría o quién está interesado en invertir en construcción de vivienda para renta? Bueno, al ver este problema de informalidad que prácticamente es donde está todo el mercado de la vivienda en renta hoy en día, pues hay empresas interesadas, constituidas, que dicen, pues bueno, vamos al mercado de valores y a conseguir recursos para generar o esquemas de renta institucional. ¿Y bajo qué mecanismos o bajo qué vehículos? Pues recordemos que el tema de las fibras o los fibras, como se conoce, que son estos fideicomisos de bienes raíces, pueden ser una opción idónea. ¿Cómo funcionan a grandes rasgos? Pues se constituyen estos fideicomisos y buscan el mercado de valores para atraer recursos. Los inversionistas institucionales destinan esos recursos este dinero sirve para construir vivienda especializada en renta. Hoy en día hay cerca de 15 fibras que no están especializadas en el tema de vivienda en renta, es decir, van al mercado de valores y lo hacen para inmuebles de otras características, centros comerciales, centros industriales, temas de oficinas, o sea, pero el tema de vivienda en renta no lo han detonado como se pretende. Se estima que solamente un por ciento del mercado de inversionistas
están enfocados al tema de vivienda en renta como tal, digámoslo así, fondos de pensiones, el tema de las afores, pero es muy chiquito el mercado formal e institucional. Lo que quieren hacer estas fibras, que son dos, es fibra house y fibra multifamily, es detonar y jalar recursos para construir unidades específicas para la vivienda en renta, que sí varía respecto a otro tipo de unidades, ¿no? Porque son viviendas que se van a estar rotando continuamente, que van a tener, que van a generar cierto flujo de dinero y esta cuestión, pero a grandes rasgos es así como funcionan los mecanismos de las fibras y en este caso dos fibras que ya están interesadas en el mercado de vivienda en renta. Ahora pues son muy buenas noticias porque esto impulsaría también mayor competencia de aquellos que están en la informalidad y además, bueno, pues la verdad es que sea dicha, hay quien renta a lo mejor una casa habitación de 3 recámaras y a lo mejor quienes buscan rentar no necesitan tanta amplitud en términos de Sí, metros claro. cuadrados. Entonces quiere decir esto, bueno, que estos fideicomisos de inversión en bienes raíces tendrían que tener bien estudiado cuál sería la capacidad en términos de metros cuadrados, y de cuándo estaríamos hablando, de cuánto tiempo de esto y en qué ciudades podría iniciar esto. Pues bueno, de manera inicial en sus proyecciones de estos dos fideicomisos, pues se hablan de las ciudades grandes, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Nuevo León, perdón, Monterrey, bueno, las grandes ciudades es ahí donde estarían destinados estos desarrollos para la vivienda en renta, serían rentas enfocadas en más o menos de 15,000 a 25,000 pesos, están muy destinadas a gente joven que está iniciando su vida de manera independiente, que también busca temas de movilidad, porque hoy en día comprar o adquirir una casa, a pesar de tener los recursos, los ata a un solo lugar y hoy en día con el tema de la pandemia, pues la movilidad se vuelve muy importante. Entonces, estos proyectos los estamos viendo de aquí, los primeros, tal vez los primeros desarrollos en unos 3 4 años, y a partir de ahí se comenzará a ampliar el mercado. Esperemos ver más participantes que también incrementen la competencia, mejoren las condiciones de arrendamiento y bueno, sea un ganar-ganar para tanto para los inquilinos, para los propietarios, para los inversionistas, que es lo que se necesita en materia para detonar este mercado, ¿no? Sí, mi querido Fernando, finalmente, dado que hiciste una excelente introducción de lo que es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, quiere decir esto entonces que si yo estoy del otro lado, en este momento, pudiera pensar que en mi Afore se está invirtiendo en este tipo de fideicomisos para bienes raíces. Sí, claro, pues digo, todavía no hacen el levantamiento de capital, se espera que sea en esta primera parte del año. Sin embargo, sí, lo que buscan es inversionistas institucionales, que las Afores son los que manejan gran parte de los recursos del mercado de valores, y también inversionistas pues que estén interesados en generar rendimientos de acuerdo a las proyecciones que les manejen estos dos fideicomisos de manera inicial. Posteriormente, una vez que consiguen los recursos, los fideicomisos se dedican al desarrollo y a la administración de este tipo de viviendas, y la renta o el flujo de las rentas, pues prácticamente es el rendimiento que generarían. Esto es a grandes rasgos, el tema de fibras y mercado de valores es muy financiero, pero bueno, es así a grandes rasgos como funcionaría. Sí, sí, sí. Oye, Fer, bueno, pues te lo agradezco muchísimo. Si quieres recordarnos, por favor, en las áreas especializadas y publicaciones donde estás presente, por favor. Sí, claro, actualmente llevamos en El Economista el área de información inmobiliaria, que es Econohabitat, ahí todo lo relacionado con el mundo inmobiliario, vivienda, oficinas, centros comerciales, lo estamos trabajando, y también escribimos acerca de ilícitos financieros y temas financieros no bancarios, bancarios, y bueno, todo este ecosistema que es muy interesante. Y pues bueno, me podrían encontrar ahí en Twitter, @ahorro popular, cualquier consulta o información, estoy a sus órdenes. Ya lo creo que sí. Yo no me doy abasto a veces para leer lo que publicas, mi querido Fernando, pero estoy muy agradecido porque además lo haces en cuentas claras. Muchísimas gracias, Fernando.
Le agradezco mucho, doctor. Un saludo a usted y a su auditorio. Gracias. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras las grandes posibilidades de que los fideicomisos de inversión en bienes raíces construyan edificios para renta de vivienda. Vamos a un último corte y al regresar le vamos a contestar a sus preguntas de en qué invertir en tiempos de inflación. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.